Bueno, buenas tardes muchachos, vamos a comenzar con el tema. Entonces nos quedamos en arreglos, vimos el tema de arreglos normales, vimos algunos ejemplos y el día de hoy vamos a trabajar con algunos ejemplos de lo que conocemos como arreglos bidimensionales, o sea, arreglos que son más como matrices, así como este que tengo aquí representado en las mismas celdas de Excel, ¿verdad? Para algunos casos, para algunos tipos de problema, necesitamos representarlos como si fueran matrices. O hay veces que literalmente son matrices cuando estamos hablando de problemas de investigación de operaciones o de álgebra lineal. Entonces estamos hablando ya de problemas que involucran en sí matrices o arreglos bidimensionales. Entonces voy a hacer la representación gráfica aquí también para hacer el recorrido a través de ciclos for. Mi primer ejemplo lo voy a hacer con esta matriz que tengo por aquí y lo que voy a generar a través de mi programa pues es un recorrido a través de todos los elementos de esta matriz que va desde aquí hasta acá puede ser para hacer una copia, talarlos en la memoria del arreglo y luego devolverlos al archivo de Excel. Comienzo por hacer una macro de arreglos bidimensionales. Ok, entonces en arreglos bidimensionales, pues primero lo que vamos a hacer es declararnos el arreglo, ¿verdad? Dim, vamos a ponerle arb de bidimensional. $10 elementos y son de tipo entero. Lo primero que vamos a hacer es cargar los valores, ¿verdad? De aquí para el arreglo. Para cargar todos los valores o para hacer un recorrido en un arreglo bidimensional, vamos a requerir de un conjunto de 2 ciclos for. La particularidad de estos ciclos for es que van a estar desde el 1 hasta el 10 y uno va a estar adentro del otro y cada uno va a tener su propia variable de control. No podemos utilizar la misma variable de control para ambos ciclos for. ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque con una variable vamos a controlar las filas y con la otra variable vamos a controlar las columnas de cada uno de los renglones. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es que adentro de nuestro arreglo tenemos que colocar en el índice I, J, tenemos que colocar el valor que vayamos a leer de cada una de las celdas de nuestro archivo de Excel, ¿verdad? Que en este caso esas celdas están en la hoja 1, hoja 1, 2, 2, y de ahí para abajo quiere decir que va a haber un desplazamiento y más 2, J más 2, más 1, más 1. Hay un desplazamiento de 1. Entonces ahí voy a estar obteniendo los valores que escribí en la hoja y los estoy pasando al arreglo, ¿ok? Y luego del arreglo los puedo volver a pasar a la hoja, pero los puedo pasar a la hoja 2, los voy a pasar. Arrancamos con otro conjunto de ciclos, otra parejita de ciclos, uno anidado adentro del otro, para hacer ahora lo inverso en la hoja 2. Pero ahora sí voy a empezar desde la celda I y J. Voy a poner lo que contiene el arreglo, pero antes pues vamos a crear la hoja, ¿verdad? Que va a quedar después de la hoja 1 y por lo tanto sería la hoja 2. Vamos a copiar todo lo que ya traemos adentro del arreglo. ¿Para qué me va a servir tenerlo en el arreglo?
pues el arreglo va a ser una estructura no visual, donde yo voy a estar guardando datos y donde voy a poder estar haciendo modificaciones sin que se vean allá. Ahora voy a hacer una modificación, por ejemplo, antes de copiar los datos. Fíjense, aquí fue una copia directa de los datos, ¿verdad? Tal cual, todos los datos. Pero, ¿qué tal si decido que antes de llevármelos para allá, pues los voy a multiplicar, no sé, por 2? Entonces mi arreglo, cada elemento del arreglo lo voy a estar multiplicando por 2 y lo voy a guardar dentro del mismo arreglo. En este momento, mi arreglo ARB, los valores ya cambiaron, ¿verdad? Sin embargo, ese cambio que sufrieron mis valores no va a estar representado gráficamente acá en el archivo. Yo no voy a ver ese cambio aquí visualmente. Yo si observo los valores aquí en mi matriz inicial, en la matriz de donde tomé los datos iniciales, esos valores van a permanecer inalterados. Sin embargo, en la memoria interna de mi arreglo, una vez que yo hago esto, se va a dar el cambio, va a estar cambiando esa memoria. Y al momento de que yo los pase para acá, a la hoja 2, esos valores ya van a ir modificados, ya van a ir alterados por este múltiplo, por esta multiplicación de por 1, y vamos a ejecutar de nuevo mi programa. Ahora podemos ver que los valores que pasaron ya no es el 8 y el 9 y el 10, ya es el 16, 18, 20, 2, o sea, ya multiplicados por 2. Y esa operación la hice adentro del arreglo, ¿verdad? Adentro del mismo arreglo, diferentes estilos de recorridos, ¿verdad? Con esto que hice, pues tomé todos los elementos de mi arreglo y los copié hacia otro lugar. Pero hay problemas donde me piden que copie nada más una parte de los elementos de mi arreglo. Digamos, puede ser que me pidan que nada más me lleve un renglón X. Vamos a suponer que el usuario me dice que copie este renglón. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Sería el renglón 5 de mi arreglo. Entonces, si yo nada más necesito llevarme estos elementos de aquí, a ver, ¿cómo? Eso implicaría que yo necesitaría tener un ciclo for desde i igual a 1 hasta 10, porque son 10 elementos, y dentro de ese ciclo for, el cambio que yo tendría que hacer es que tendría que tomar los elementos del arreglo. Si el primer elemento representa los renglones, entonces en el primer elemento yo tendría que ponerle el valor constante, decirle que yo ocupo el renglón 2, 3, 4, 5. Ocupo los elementos del renglón 5 con la variable i. Entonces de esta manera yo estaría tomando los elementos del renglón 5. Dejen quitarle la fórmula, porque acá arriba todavía tiene fórmula y me está cambiando a cada rato los valores. Vamos a copiarlos aquí mismo para que no me los esté cambiando. Ahí está, para que ya se queden fijos, sin la fórmula de aleatorio. Ok, entonces un recorrido donde me pidan nada más un renglón, donde yo necesite nada más un renglón, evaluar un solo renglón de mi matriz o de mi arreglo bidimensional, ese recorrido lo voy a lograr con algo así como esto. El primer elemento sería la variable fija o el valor fijo que me va a indicar el renglón, y el segundo elemento sería el que me indicaría la columna, y ese sería variable y sería la variable de control de mi ciclo for. Eso va a ser útil cuando ya empleemos, cuando ya lleguemos a la multiplicación de matrices, porque si recuerdan, en la multiplicación de matrices es renglón por columna. Entonces tenemos que hacer dos recorridos diferentes. Primero uno que barra todos los elementos del renglón y luego otro que haga un barrido para todos los elementos de la columna. Entonces vamos a ver si este recorrido funciona como debería.
Vamos a decirle que todos estos elementos me los imprima aquí, me los ponga aquí. Hasta le voy a pintar aquí de otro color para ver que sí me haga la copia correctamente. ¿Sale? Entonces ese ciclo for dijimos que sería para una variable i desde 1 hasta 10 y que los elementos los voy a tomar del renglón 5, columna i, los voy a poner en la hoja 1, donde mismo que están los otros valores para ver los que sí se copiaron bien. Los voy a poner en las celdas. Aquí las celdas las voy a controlar. El renglón va a ser al revés, el renglón con i. Y en la columna, ¿qué columna quedó? 11, 12, 13, 14, 15. En la columna 15. Entonces en la columna 15, renglón i, ahí voy a poner los elementos que están dentro de mi arreglo. En el renglón 5, columna i. Vamos a ver. 10, 2, 7, 9, 4, 1, 1, 10. Entonces ya obtuvimos todos los valores de este renglón y pues simplemente los desplegamos, ¿verdad? Pero es una forma de decir que ya hicimos un recorrido, que ya pudimos observar todos los valores que tenía ese renglón y manipularlos de alguna forma. En este caso, pues nada más desplegándolos. Sale, entonces ahora el otro recorrido, este de acá. Imaginémonos que ahora nos piden, bueno, me voy a copiar los valores para estar trabajando con el mismo arreglo de valores. Ahí está. Bueno, digamos que ahora ya no me piden un renglón. Ahora mi problema no me pide que sea capaz de leer un solo renglón, sino que lea una columna. Vamos a elegir la columna que sea, digamos esta. Esta columna es la que ahora tengo que recuperar. También la voy a copiar para acá. ¿Vale? Entonces, ¿cómo la voy a recuperar esta columna? Pues básicamente es un ciclo muy similar al anterior, pero ahora voy a estar jugando con los valores de los renglones. Voy a ir avanzando desde el renglón 1 hasta el renglón 10 y voy a estar sobre la misma columna. Quiere decir que la instrucción que tiene que cambiar sería esta, ¿verdad? Ahora voy a estar avanzando sobre los renglones, pero siempre posicionada en la misma columna. Entonces, vamos a ver que también nos funciona ese código. Vamos a ponerlo acá. El siguiente recorrido. El recorrido, este de arriba sería el recorrido para un renglón. Recorre todo un renglón. Y acá vamos a poner, recorre toda una columna de la matriz o arreglo bidimensional. ¿Vale? Es un arreglo de 2 dimensiones o matriz. Entonces, ahora, acá con este otro código, lo que pretendo es hacer mi recorrido, pero ahora para toda una columna. Entonces, eso los vamos a copiar, esos elementos los vamos a copiar. Y más 15,15. Ahí los vamos a poner. Entonces, pues vamos a ejecutar el programita y vamos a ver. A ver, 5, 9, 8. Ah, ok, es que aquí tengo mal numerados, ¿verdad? Aquí empecé a numerar desde el 0. Entonces, la columna 8 sería esta. Quiere decir que debo ponerle la columna 9. 9 es la columna que debo de usar y acá le puse 8. Entonces, debo de sacar esto de la columna 9. Entonces, obtengo todos los elementos de la columna 9
todos los renglones, ¿verdad? Todos los renglones, ¿quién dice que todos? Pues la I, porque la I está caminando desde 1 hasta 10. Entonces la I es la que hace que tome todos los renglones eventualmente. Entonces ejecuto mi programa de nuevo y ya está, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí me imprimió los elementos de la columna 9. Entonces ahí ya tengo un ejemplo de un recorrido por renglón y un ejemplo de un recorrido por columna. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta respecto a los dos ciclos for que hemos visto? O respecto a los tres más bien, porque primero fue el recorrido global, ¿verdad? Con los dos ciclos for anidados. Y los segundos dos, pues son los de ya por renglón o recorrido por columna. Y los primeros, que serían estos de acá, son los recorridos por globales. Hasta aquí. ¿Preguntas, muchachos? Hasta aquí. ¿Dudas, muchachos? ¿Todo bien ahorita? ¿Todo bien? Ok. Sí. Acá, recorrido global, recorrido por renglón y recorrido por columna. Otro recorrido interesante que vamos a analizar es el recorrido en diagonal. El recorrido en diagonal, a lo mejor en los juegos de ajedrez, pudieran ser útiles o en muchas otras aplicaciones, ¿verdad? Ahorita se me vinieron a la mente los juegos de ajedrez. Los recorridos en diagonales, ¿verdad? Son muy útiles en cualquier diagonal, porque si ustedes tienen una reina acá, pues la reina se puede mover en diagonal hasta el final de la diagonal, o también se puede mover en línea recta, ya sea por renglón o por columna. O si la reina, digamos, estuviera acá en esta posición, o acá, se podría mover no sobre esa misma diagonal, pero sí sobre esta diagonal, ¿verdad? Sobre esta diagonal paralela a la otra diagonal y también por estas diagonales que son transversales y también por el renglón donde está posicionada o por la columna donde está posicionada. Entonces siempre el manejo de los recorridos en matrices es algo crucial en muchos tipos de problemas, en muchos. Si hablamos de programación lineal, pues ahí tenemos las matrices, ¿verdad? Si hablamos de investigación de operaciones, pues muchos métodos de optimización los vamos a resolver, los vamos a sacar haciendo uso de matrices y de técnicas de matemáticas y de programación relacionadas con matrices. Entonces, corrido por diagonal, como esta diagonal que está representada aquí, entonces tendríamos que ver que podemos manejar dos variables para hacer el recorrido porque va cambiando, a la vez que va cambiando el renglón, también va cambiando la columna. La primera vez estoy en el renglón 1, 1. La siguiente vez estoy en el renglón 1 y la columna 2. La siguiente, perdón, en el renglón 2 y la columna 2. La siguiente vez, o sea, aquí, estoy en el renglón 3 y la columna 3. La siguiente vez, o sea acá, estoy en el renglón 4 y la columna 4. Van cambiando los dos y van cambiando parejos. O sea que en teoría podría hasta usar la misma variable, ¿verdad? Para hacer recorridos en diagonales. Pero eso solo es válido con la diagonal principal, con esta. Si ya me voy a esta diagonal de acá, a la que está justo arriba de la que está en amarillo, si me fuera yo a esta diagonal, pues vería que la primera vez estoy en el renglón 1 y la columna 2. La segunda vez estoy en el renglón 2 y la columna 3. La siguiente vez estoy en el renglón 3 y la columna 4. O sea, aunque van aumentando de la misma manera, va aumentando el renglón una vez y la columna también aumenta. Aumentan, siempre van sumando más uno, tanto el renglón como la columna. ¿Verdad? Pero no empiezan igual y no tienen el mismo valor. Entonces, lo que hacemos en estos casos, pues es
Puede hacer que utilicen la misma variable y aumentarle o decrementarle un factor, o utilizar dos variables, que sería la respuesta, la manera en que lo implementamos, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Entonces, y igual a 1, de A1 hasta 10, y vamos a inicializar J acá arriba, J igual a 1, y J lo vamos a incrementar aquí adentro, J igual a J más 1, y estas dos instrucciones son las que van a quedar adentro del ciclo for, y esta va a quedar afuera, acá afuera. Entonces, este va a ser el recorrido para sacar la diagonal. Esa diagonal nos la vamos a copiar, pues nos la vamos a copiar aquí también. Todos los elementos de la diagonal los vamos a imprimir aquí, pero ya en forma lineal, así como. ¿Vale? Nada más para ver que sí los estamos sacando bien. Entonces, recorrido de diagonal. Diagonal principal. ¿Vale? Bueno, entonces dijimos que es un solo ciclo for, y nuestro ciclo for va a hacer uso de nuestro arreglo, pero en la posición I, J, y J se va a incrementar solito. ¿Pero qué va a hacer? Pues los voy a poner aquí, en la misma hoja, ¿verdad? Todos los elementos, pero ahora ¿dónde voy a comenzar? En el renglón 28. Y más 28. Ok. El valor que estoy guardando dentro de la matriz o del arreglo bidimensional lo voy a poner aquí en la hoja. Ok, entonces finalizo mi ciclo for y lo ejecuto hasta ahí. Entonces inicializo mi variable j en 1, ya estoy integrando una nueva variable para ir controlando el cambio en el renglón y en la columna. Integro mi variable j y hago el control de mi ciclo con mi variable i, y ambas variables las voy a integrar acá para obtener el valor. ¿Vale? Entonces ejecutamos el programita y nos vamos a ver acá el resultado. 8, 7, 7, 5, 7, 4, 1, 9, 2 y 3. Ahí están, sí son, ¿verdad? Sí son los elementos de mi diagonal. Entonces, con este ciclo ya pude armar un recorrido. Aquí está mal el nombre del arreglo. Ya pude armar un recorrido de diagonal.